Bueno, efectivamente las cotizaciones de los distintos tipos de cambio, porque hay que recordar que hoy día en Bolivia ya no tenemos un solo tipo de cambio, tenemos distintos tipos de cambio. Uno en los bancos, que hoy día está ya muy por encima de los 14 bolivianos. En gran medida esto tiene que ver con que el sector exportador pues está trayendo pocas divisas, más allá de la falta de liquidación de algunos exportadores en particular. Lo cierto es que esta es una época de baja oferta de divisas y también una mayor demanda. Los importadores del sector industrial pues ya empiezan a necesitar insumos y materias primas para reponer la producción. En el caso del tipo de cambio en la calle, el tipo de cambio blue que mencionabas, el dólar billete, pues había tenido un primer gran movimiento a principios de año. En gran medida esto tenía que ver con intervenciones que hacían algunas entidades públicas en el mercado, sobre todo de criptomonedas. Luego vino la falta de combustibles y el posterior anuncio de YPFB de poder comprar combustibles, ya sea comprando dólares en el mercado interno o utilizando criptomonedas. Parece que esto se está llevando adelante porque hemos visto movimientos cada vez más fuertes en estos dos mercados, en los mercados de dólares internos y de criptomonedas, que sugieren que hay jugadores que están presionando la cotización al alza. A eso hay que sumarle que ya estamos entrando en una época donde las expectativas pues están empezando a exacerbarse, ya empieza el calendario electoral, empieza a preocuparnos un poco el futuro de la economía y junto con eso el problema de la inflación que sigue con un ritmo bastante alto y obviamente esto también genera pues necesidades de la población de proteger el poder adquisitivo de sus ingresos y una forma para lograr ello es comprar dólares para poder ir administrando el gasto durante el periodo que dure ese ingreso. Gabriel, bueno, entonces con la llegada de las elecciones también puede haber ahí no sé si alza, pero la tendencia por el momento ha sido a que suba estas últimas semanas. ¿Y cuál es la proyección hasta diciembre, más o menos, de acuerdo a los estudios que hace un economista tan destacado como Gabriel Espinosa? Mira, soy bastante enemigo de dar una previsión sobre cómo podría estar el tipo de cambio a finales de año, precisamente porque hoy día las expectativas están jugando un rol muchísimo más importante que los fundamentos. ¿Qué son los fundamentos? Bueno, básicamente las variables cuantitativas que te pueden decir cuántos dólares van a entrar a la economía y cuántos dólares se van a necesitar. Hoy día las exportaciones han tenido una mejora respecto a lo que teníamos el año pasado, pero el gran problema es que cuando tenemos pues el grano disponible en el campo, falta el combustible. Cuando tenemos el contenedor de carne cargado, pues se prohíben las exportaciones. Cuando tenemos el mineral listo para salir, hay bloqueos en las fronteras. Entonces todos estos factores tienen una incidencia que no podemos prever. A eso hay que sumarle el hecho de que las expectativas, de nuevo, son variables que no podemos medir exactamente. Y te doy un ejemplo. En el momento que el presidente de YPFB dice que probablemente podrían comprar combustibles utilizando criptomonedas, el tipo de cambio en ese mercado dio un salto de cerca de un boliviano. Pasamos de 11 bolivianos con 30 a 12.30, 12.40 y ha seguido subiendo. Entonces, los anuncios políticos que se vayan a dar durante las próximas semanas pues van a tener impactos muy grandes. No sabemos la magnitud y por lo tanto sería muy difícil que yo te pueda decir cuál va a ser el valor del tipo de cambio. Pero para no dejarte con un sabor, una respuesta insuficiente, yo te puedo decir que es muy probable que siga subiendo, básicamente porque en épocas electorales la gente tiende a proteger su ingreso, sus ahorros, su patrimonio de la mejor manera posible y obviamente uno de esos es comprando dólares, criptomonedas o cualquier otra divisa que sea fuerte respecto al boliviano. En ese escenario de generación de expectativas y por ahí de cierta incertidumbre, ¿qué le recomienda a la gente el economista Gabriel Espinosa? Mira, yo creo que todas las personas ya saben bien qué hacer con su patrimonio y sus ingresos. Aquellos que tienen patrimonio seguramente ya lo han protegido. Aquellos que tienen ahorros durante los últimos 2 años han buscado qué hacer con esos ahorros. Si es suficiente para comprar bienes inmuebles, seguramente han buscado alguna oportunidad. Si es suficiente para, por ejemplo, comprar algún tipo de activo,
también lo han hecho. En el caso de la gente que tiene un flujo de ingresos, como un sueldo, por ejemplo, pues el gran problema hoy día no tiene que ver tanto con el tipo de cambio, sino con la inflación, Tufi. La inflación es el principal enemigo hoy día del asalariado, de la persona que está hoy día en el taxi escuchándonos y que trabaja al día. Y ese problema, pues obviamente se mitiga en alguna medida, pues tratando de adelantar el consumo. Hagan como mi abuela cuando recibía el sueldo no esperaba a llegar a fin de mes, lo que hacía era tratar de comprar todos aquellos productos que podía comprar con antelación para evitar enfrentar incrementos de precios en el futuro. Interesante, Gabriel. Lo último, viendo que tenemos de todas maneras economías algo relacionadas, ¿cómo puede ayudar o no, o cómo puede influir lo que ha ocurrido en Argentina en términos económicos, el levantamiento del cepo, por ejemplo? Mira, es un excelente ejemplo de qué es lo que se tiene que hacer y en contramedida, en contraposición, lo que no se tiene que hacer con el caso boliviano. Argentina ha tomado un crédito, un financiamiento del FMI de casi 20.000 millones de dólares, va a recibir 12.000 millones justo hoy para reforzar las reservas del Banco Central. No va a utilizar este dinero para gasto corriente, no lo va a utilizar para pagar otras deudas o comprar combustibles, por ejemplo, sino que los va a utilizar para reforzar su posición cambiaria. Por eso el presidente Milei puede darse el lujo de levantar el cepo cambiario y de hecho lo que hemos visto en los últimos 2 días es una bajada de la cotización del dólar. Entonces, en la medida que primero se corta el gasto fiscal y se le da independencia al Banco Central, el financiamiento puede ayudar a estabilizar el tipo de cambio. Para nosotros va a ser beneficioso porque evidentemente en estos flujos de comercio formales y sobre todo informales, algunos dólares podrían llegar a Bolivia o incluso algunos productos que nosotros estamos exportando pues podrían ser mucho más competitivos hoy día en Argentina. En contraposición, la enseñanza también es la siguiente. Esto de seguir requiriendo créditos para el gasto corriente básicamente deteriora más todavía el poder adquisitivo del boliviano y en consecuencia devalúa la moneda. Así que creo que Argentina nos presenta 2 enseñanzas claves hoy día. Primero, la independencia y la fortaleza institucional tanto del Banco Central como del sector público para no gastar más allá de lo que se tiene. Primer elemento a tomar en cuenta y a copiar. Y segundo elemento, el hecho de que el endeudamiento puede ser útil siempre y cuando se entienda que no puede ser destinado solamente al gasto corriente.